Yo, hombre de 26 años, necesito desahogarme en algún lado porque lo que está pasando ahora mismo es una locura, y quiero que la gente entienda el panorama completo antes de explicar lo que hice al respecto. Crecí con mis padres, Daryl, de 54 años, y Leanne, de 51, y mi hermano menor, Caleb, de 22. Un pueblo mediano, una casa de 3 habitaciones, nada especial. Papá trabajaba en un almacén de suministros industriales. Mamá trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en un consultorio dental. El problema siempre fui yo contra Caleb. Él era 4 años menor, y desde el día que aprendió a hablar, ese niño no podía hacer nada mal. Si nos peleábamos, yo lo había empezado. Si algo se rompía, yo lo había hecho. Si Caleb reprobaba un examen, yo debería haberlo ayudado a estudiar. La razón era simple. Caleb tuvo problemas respiratorios cuando era un niño pequeño, entrando y saliendo de hospitales a los 2 y 3 años. Se recuperó por completo, pero mis padres nunca lo superaron. Decidieron que él era frágil, y que yo era el duro que podía soportar cualquier cosa. Así que todo iba para Caleb, y yo recibía lo que sobraba, que era nada. Y tampoco era un mal chico. Buenas notas, un trabajo a tiempo parcial recogiendo mesas desde los 15 años, sin meterme en problemas. No importaba. Me asignaron mi papel, el difícil, el que debía estar agradecido por tener un techo. La noche que me echaron fue un jueves de octubre. Yo tenía 17 años. Atraparon a Caleb robando en una tienda departamental con 2 amigos. La tienda llamó a mis padres, y ellos lo recogieron. Cuando llegaron a casa, Caleb estaba llorando, mamá estaba en pánico y papá estaba furioso, pero no con Caleb, sino conmigo. Porque, aparentemente, yo debía estar vigilándolo esa tarde. Aunque nadie me lo había dicho y yo estaba en el trabajo. Papá empezó a gritar que yo nunca estaba presente, que no me importaba esta familia. Le dije que Caleb tenía 13 años y había tomado su propia decisión de robar, y que yo estaba en mi trabajo ganando dinero porque ellos no me daban nada. Mamá intervino diciendo que yo siempre tenía excusas, y que un verdadero hermano habría estado ahí. Les dije que me estaban culpando por algo que hizo su niño de oro, y que era una locura. Papá dijo que si no me gustaba cómo funcionaban las cosas en su casa, podía irme. Dije, bien, encontraré algún lugar. Él dijo, no, quise decir esta noche. Mamá no discutió. Me dijo que volvería arrastrándome en menos de un mes porque no tenía idea de cómo funcionaba el mundo real. Empaqué lo que cupo en mi mochila y en una bolsa de basura, salí caminando, y papá me cerró la puerta en la cara. No volví. Tenía unos $400 del restaurante. Llamé a mi compañero de trabajo Dennis, que tenía 21 años, y me dejó dormir en su sofá. Esos primeros 2 años fueron brutales. Pasé 3 meses en ese sofá hasta que el casero de Dennis se enteró. Después de eso, alquileres de habitaciones baratas. Comida basura, turnos dobles, obtuve mi GED certificado de equivalencia de escuela secundaria, porque no pude terminar la preparatoria adecuadamente. Ningún golpe de suerte, ningún giro mágico. Simplemente seguí adelante porque cada día me despertaba enojado, y ese era el único combustible que tenía. Y esto es lo que necesito que la gente entienda. No me esforcé solo para construir una vida. Lo hice porque cada vez que imaginaba a mi mamá diciéndome que volvería rogando, quería demostrarle lo equivocada que estaba con tantas ganas que eso me impulsaba a seguir. Cada aumento de sueldo, cada nuevo apartamento, cada habilidad que aprendía, lo guardaba. No solo como progreso, sino como munición. Sabía que eventualmente llamarían. Las personas que tiran a alguien a la basura siempre terminan necesitando a esa persona de vuelta. Yo iba a estar listo. A los 22 años, tenía un trabajo estable en logística, mi propio apartamento, un auto decente. A los 24, me mudé a una ciudad más grande, me ascendieron 2 veces, y empecé a ahorrar dinero de verdad. No soy rico, pero vivo cómodo y me hice completamente a mí mismo. $0 de ellos. 0 llamadas hacia ellos. Cambié mi número 2 veces, pero mantuve un canal abierto. Mi teléfono viejo se quedó en un cajón, cargado, con el número de mi papá sin bloquear, porque estaba esperando. Hace 3 semanas saqué ese teléfono. 19 llamadas perdidas. 11 de papá, 8 de mamá, y una serie de mensajes de texto de Caleb, que consiguió mi número a través de uno de ellos. Los textos de Caleb eran largos, los de mis padres eran cortos. El último de papá solo decía, por favor devuélvenos la llamada. Es importante. Mamá dijo casi lo mismo. Leí cada uno de ellos, y no llamé de vuelta. Todavía no. Había esperado 9 años para esto, y no iba a desperdiciarlo siendo reactivo. Le envié un solo mensaje a Caleb. ¿Qué está pasando?
Lo que me dijo después cambió todo. Compartiré lo que dijo Caleb y lo que hice en una actualización, pero quiero decir esto ahora. Ya no soy ese niño de 17 años con una bolsa de basura. Tengo recursos, paciencia, y 9 años de ira que nunca desapareció. Lo que sea que necesiten de mí, están a punto de descubrir lo que cuesta desechar a tu hijo y luego venir a pedir ayuda. Más pronto. Muy bien, tengo que ser sincero. Mantener un teléfono en un cajón durante 9 años cargado y esperando, ese es un nivel de estrategia emocional a largo plazo que la mayoría de las personas ni siquiera pueden aplicar a una membresía de gimnasio. Este hombre estaba manejando una cuenta de ahorros de venganza y un teléfono de venganza simultáneamente. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos mantener un rencor durante una temporada completa de Netflix. Y este tipo estaba tratando el resentimiento como un plan de jubilación 401 OK, simplemente dejándolo capitalizarse año tras año. Y honestamente, ni siquiera me enoja porque cuando te echan a los 17, no a los 18, no después de la graduación, a los 17, por algo que hizo tu hermano menor, y tu propia madre se queda ahí diciéndote que volverás arrastrándote. Eso no es ser padres estrictos. Eso no es amor duro. Es una familia decidiendo que eres prescindible, y luego sorprendiéndose genuinamente cuando la cosa que tiraron resulta ser la única que funcionó. $400 y una bolsa de basura. Esa fue toda su herencia, y la convirtió en el único salvavidas que le queda a esta gente. Estoy totalmente enganchado con esto. Actualización 1. Muy bien, muchos de ustedes pidieron la actualización, así que aquí está. Abróchense los cinturones porque esto se complicó mucho más de lo que esperaba. Entonces, Caleb me respondió después de que le pregunté qué estaba pasando. La versión corta, mis padres estaban a punto de perder la casa. Pero la versión completa es lo que importa aquí, porque no se trata solo de dinero, se trata de que todo sobre lo que construyeron sus vidas finalmente se está desmoronando. Hace unos 2 años, despidieron a mi papá del almacén. Había estado ahí más de 20 años y recortaron todo su departamento. Consiguió trabajo en un lugar más pequeño, pero por mucho menos dinero. Casi al mismo tiempo, el consultorio dental de mi mamá le redujo las horas porque contrataron a una recepcionista más joven a tiempo completo. Así que los ingresos de ambos cayeron fuertemente. En algún momento refinanciaron la casa para pagar cosas. Y Caleb me dijo que llevaban unos 8 meses de atraso en la hipoteca. Se enfrentaban a un proceso de ejecución hipotecaria, embargo, que comenzaría en unos 60 días. Pero, aquí es donde se pone interesante y por qué no me encogí de hombros y borré los mensajes. Caleb también me dijo que había estado viviendo en casa todo este tiempo. 22 años, sin título universitario, trabajando a tiempo parcial en un supermercado. El niño en el que invirtieron todo. Toda esa protección, favoritismo y trato especial, y él estaba empacando compras y viviendo en su habitación de la infancia. No porque sea estúpido, sino porque nunca le obligaron a hacer nada difícil. Nunca lo dejaron luchar. Nunca le dijeron que se las arreglara solo, de la manera que me lo dijeron a mí. Y ahora todos se estaban hundiendo juntos. Pensé en esto durante 2 días. Quiero ser honesto con ustedes. Una parte de mí quería simplemente responder LOL y apagar el teléfono para siempre. Pero eso no era lo que había estado planeando durante 9 años. Irme significaría que no aprenderían nada. Simplemente se dirían a sí mismos que yo siempre fui el egoísta y que tenían razón sobre mí. No. Necesitaba que entendieran exactamente lo que hicieron y exactamente lo que les costó. Y necesitaba que Caleb también lo viera. Así que llamé a Caleb. La primera vez que escuchaba su voz en 9 años. Sonaba más mayor, obviamente, pero también nervioso. Fui breve y tranquilo. Le dije que quería reunirme en persona antes de hablar con mamá y papá, y que quería que nos reuniéramos solo nosotros. Aceptó de inmediato. Nos vimos ese sábado en el estacionamiento cerca de una ferretería a medio camino entre nuestras ciudades. A unos 90 minutos de viaje para cada uno. Caleb apareció en la vieja camioneta de papá, la misma de cuando yo era niño. Parecía que no había dormido en una semana. Nos sentamos en la puerta trasera de la camioneta, y lo dejé hablar primero. Repasó todo de nuevo, con más detalles esta vez. Papá había estado tratando de negociar con la compañía hipotecaria, pero seguía incumpliendo los plazos. Mamá había empezado a vender cosas de la casa por internet para hacer pequeños pagos. Habían quemado cualquier ahorro que tuvieran. Caleb dijo que papá estaba en mal estado mental, apenas hablaba. Solo se sentaba frente al televisor. Mamá era la que hacía todas las llamadas, incluyendo las que me hicieron a mí. Luego Caleb dijo lo que me hizo darme cuenta de que esto iba a ser aún más grande que la casa. Me dijo que mamá y papá querían que yo volviera y ayudara porque creían que se lo debía a la familia. No lo pedían, no lo esperaban, lo creían. Es decir,
Leanne realmente le había dicho a Caleb que, después de todo lo que hicieron criándome y dándome un techo durante 17 años, lo menos que podía hacer era ayudarlos cuando lo necesitaban. Ella realmente pensaba que yo les debía algo después de haberme echado siendo menor de edad con una bolsa de basura. Le pregunté a Caleb directamente si estaba de acuerdo con eso y dudó. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Empezó a hablar de cómo la familia es la familia y de cómo estaban pasando por dificultades y que tal vez todos podríamos simplemente superarlo. Le dije que se detuviera ahí mismo. Le pregunté si recordaba esa noche de jueves. Dijo que sí, pero que tenía 13 años. Le dije que yo recordaba cada maldito segundo de esa noche y que había estado esperando esta situación exacta durante 9 años, no esperando que pasara por casualidad, planeándolo. Eso lo sacudió. Me preguntó qué quería decir con planeándolo. Le dije que no se lo iba a explicar todo en ese momento, pero que tenía condiciones y que no eran negociables. Le dije que regresara y le dijera a mamá y papá 3 cosas. 1. Consideraría ayudar pero solo después de una conversación cara a cara con ambos donde reconozcan lo que hicieron. 2. Cualquier ayuda vendría con términos que tendrían que aceptar por escrito. 3. El propio Caleb sería parte de esta conversación, le gustara o no, porque él se benefició de todo lo que me quitaron. Se quedó callado después de eso. Luego preguntó qué tipo de términos. Le dije que lo descubriría cuando todos estuviéramos en la misma habitación. Me preguntó si iba a ayudarlos o a castigarlos. Le dije que sí, ambas cosas. Se alejó conduciendo y yo me quedé en ese estacionamiento por otros 20 minutos simplemente repasando todo en mi cabeza. 9 años de ira y finalmente era hora de usarla. Pero también me di cuenta de algo que no había considerado completamente. Caleb ya no era solo el niño de oro. Era un chico de 22 años al que los mismos padres que me echaron habían preparado para fracasar. Eso no lo hacía inocente, pero hacía la situación más compleja de lo que había planeado originalmente. Mis padres aceptaron reunirse. Mamá llamó a Caleb a las 2 horas de que él llegara a casa y le dijo que me avisara que lo harían. La reunión se programó para el fin de semana siguiente en su casa, la casa de la que me echaron hace 9 años. Lo que pasó en esa reunión tomará una actualización entera por sí sola. Pero diré esto, entré a esa casa con una carpeta y un plan. Y no tenía ni idea de lo que les venía. Próxima actualización pronto. La parte que me mata por completo es que esta familia tuvo 2 hijos, y accidentalmente hicieron un experimento. El mismo hogar, la misma genética, estrategias de crianza completamente opuestas. Un niño recibió la red de seguridad, las excusas, el dinero, la protección. El otro niño recibió la puerta. Y 9 años después, el que no tiene nada es el que está firmando los cheques. Eso no es una coincidencia. Es un informe de autopsia de crianza. Literalmente fabricaron a un hombre que podía salvarlos al tratar de destruirlo, y fabricaron a un hombre que no podía salvarse a sí mismo al tratar de protegerlo. Y la mamá, ¿se sienta ahí diciendo que él les debe algo? Señora, le dio 17 años de ser el saco de boxeo de la familia, y luego una bolsa de basura como regalo de despedida. Eso no es una deuda, es un saldo negativo. Usted está en números rojos con este hijo. Y Caleb con la frase la familia es la familia, hermano, la familia es la familia, y tu familia echó a tu hermano a los 17 porque tú robaste en una tienda. Esa es la familia que estás defendiendo en este momento. Quédate con eso en la cabeza. Actualización 2. Si todavía están aquí desde la última actualización, esta es la que estaban esperando, la reunión en la casa. Y sí, salió exactamente como piensan, excepto que peor. Conduje hasta allí un sábado por la mañana, 90 minutos por la autopista con esa carpeta en el asiento del pasajero, y 9 años de planificación dando vueltas en mi cabeza una y otra vez. Me detuve frente a la casa y se veía en mal estado. La pintura descascarada, las canaletas caídas, el césped medio muerto. La camioneta que Caleb condujo para encontrarse conmigo estaba en el camino de entrada junto al viejo sedán de mi mamá. Estacioné en la calle porque quería poder irme en el momento que lo decidiera. Caminé hasta la puerta principal y Caleb la abrió antes de que tocara. Parecía que estaba a punto de asistir a un funeral. Mi mamá estaba sentada a la mesa de la cocina y mi papá estaba de pie junto a la encimera con los brazos cruzados. La casa olía igual. Esa mezcla específica de alfombra vieja y el ambientador que mi mamá siempre usaba. 9 años y nada en esa casa había cambiado, excepto que las personas en ella se veían 10 años mayores de lo que deberían. Nadie me abrazó. Nadie dijo bienvenido a casa. Mi mamá dijo que se alegraba de que hubiera venido. Mi papá no dijo nada al principio. Me senté frente a mi mamá y puse la carpeta sobre la mesa. Caleb se sentó en un extremo mirando a todos de un lado a otro como si estuviera esperando que estallara una bomba.
Mi mamá empezó a hablar primero. Repasó toda la situación, la hipoteca, los pagos atrasados, los plazos de la ejecución hipotecaria. Lo explicó como si estuviera presentando un caso de negocios. Muy organizada, muy racional. Dijo que necesitaban aproximadamente $22 para poner la hipoteca al día y detener el embargo. Dijo que habían explorado todas las opciones, intentaron conseguir una modificación del préstamo, le pidieron a familiares lejanos, buscaron programas de asistencia gubernamental y nada funcionó lo suficientemente rápido. Luego dijo que yo era su última opción y que sabía que las cosas habían terminado mal entre nosotros, pero que la familia ayuda a la familia. La dejé terminar por completo. Luego le pregunté a mi papá si tenía algo que agregar. Descruzó los brazos y dijo que sabía que yo probablemente estaba enojado y que lo entendía, pero que perder la casa los destruiría y no tenían a dónde más ir. Esa fue toda su contribución. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de lo que pasó. Solo un vamos a perder la casa y necesitamos dinero. Así que, abrí la carpeta. Adentro tenía una línea de tiempo impresa que había estado armando a lo largo de los años. Cada evento importante que pude recordar. El curso de certificación con el que mi papá se negó a ayudarme mientras le compraba a Caleb un equipo de videojuegos. La vez que faltaron a mi ceremonia del GED porque Caleb tenía un partido de baloncesto. La noche de jueves que me echaron y las palabras exactas que mi mamá dijo sobre cómo volvería rogando. Cada cumpleaños que olvidaron. Cada vez que me culparon por los problemas de Caleb. Tenía fechas, edades, detalles. Había estado manteniendo esta lista desde que tenía 19 años. Agregando cosas cada vez que me venía un recuerdo claro. La deslicé por la mesa y le dije a mi mamá que la leyera. La levantó y empezó a leer, y vi cómo cambiaba su rostro con cada línea. Mi papá se acercó y la leyó por encima de su hombro. Caleb simplemente se quedó sentado allí. Cuando mi mamá terminó, la bajó y dijo que no recordaba que todo hubiera sido tan malo. Y eso, justo ahí, es lo que me hizo alegrarme de haberlo escrito todo. Porque por supuesto que no se acordaba. No fue ella la que durmió en un sofá a los 17 años. Le dije que recordaba cada cosa de esa lista y que pensaba en ello regularmente. Le dije a mi papá que cuando cerró esa puerta de golpe, creó a una persona que pasó 9 años construyendo una vida específicamente para que este momento saliera a mi manera y no a la suya. Mi papá empezó a ponerse a la defensiva. Dijo que yo siempre fui dramático, que eran estrictos, pero que no abusaron de mí. Que a muchos chicos se les dice que se enderecen y no guardan rencor durante una década. Dijo que tomaron decisiones difíciles, y tal vez algunas fueron equivocadas, pero que no merecían perder su hogar por ello. Le dije que tenía razón en que tomaron decisiones difíciles. Echar a un chico de 17 años a la calle fue definitivamente una decisión difícil. Y ahora yo estaba tomando la mía. Expuse mis términos. Les dije que pagaría los 22,000 para detener la ejecución hipotecaria, pero que la casa sería transferida a mi nombre. No era un préstamo, era una transferencia. Yo sería el dueño de la casa y ellos podrían seguir viviendo en ella bajo un contrato de alquiler del cual yo establecería los términos. Alquiler mensual, responsabilidades de mantenimiento, todo por escrito. Esencialmente se convertirían en mis inquilinos. Mi papá enloqueció. Empezó a decir que estaba tratando de robarle su casa mientras estaba caído. Que esto era chantaje. Que ningún hijo le hace esto a sus padres. Le dije que ningún padre echa a un hijo de 17 años con una bolsa de basura tampoco, así que estábamos a mano en ese aspecto. Mi mamá trató de negociar, diciendo, ¿qué tal solo un préstamo? Te lo devolveremos con el tiempo. Le dije que no confiaba en que me devolvieran nada, y que esta era la única oferta sobre la mesa. Tómenla o empiecen a empacar. Caleb finalmente habló. Preguntó dónde encajaba él en todo esto. Le dije que eso era entre él y yo por separado, pero que si quería seguir viviendo en esa casa, estaría bajo el mismo acuerdo, y esperaba que empezara a contribuir. Preguntó qué significaba eso. Le dije que significaba que se acabó el viaje gratis, que tenía 22 años y era hora de empezar a construir algo, de la misma manera que yo tuve que hacerlo a los 17. Excepto que él tendría un techo real sobre su cabeza mientras lo hacía. Mi mamá me pidió tiempo para pensar. Le dije que tenía una semana porque los plazos del embargo no iban a esperar. Recogí mi carpeta, salí por la misma puerta principal que me cerraron en la cara hace 9 años, y conduje a casa. 3 días después, Caleb me escribió. Mamá y papá se estaban peleando constantemente por la oferta, pero había surgido algo más que hizo que todo fuera 10 veces más complicado. Entraré en eso en la próxima actualización porque esto ya es lo suficientemente largo, pero déjenme decir que mis padres no eran los únicos que habían estado guardando secretos sobre esa casa. Más pronto.
Este hombre entró a la casa de su infancia con una carpeta, un recibo documentado, fechado y detallado de cada una de las formas en que esta familia le falló. Y la gente va a debatir si eso es saludable o desquiciado. Y honestamente, creo que son ambas cosas, y creo que está bien. Porque, ¿saben qué? No recuerdo que haya sido tan malo es la oración más peligrosa que un padre puede decir. Cada persona que haya sido alguna vez el chivo expiatorio de la familia acaba de sentir esa frase en la columna vertebral, porque significa que ni siquiera estaban prestando atención mientras te arruinaban. No fue malicioso en su memoria porque no importabas lo suficiente como para que se registrara. ¿Y el papá? La defensa de este hombre es, fuimos estrictos, pero no abusamos de ti. Y a muchos chicos se les dice que se enderecen. Señor, tiraste a tu hijo a la calle en octubre porque su hermano de 13 años cometió un delito menor. Eso no es enderezar, eso es abandono con pasos adicionales. Y ahora lo llama chantaje cuando su hijo se ofrece a pagar $22 para salvar la casa. Hermano, el chantaje es cuando alguien tiene ventaja sobre ti injustamente. Este hombre se ganó su ventaja en un sofá con $400 mientras tú le comprabas un equipo gamer a tu otro hijo. Eso no es chantaje, es el retorno de una inversión que nunca hiciste. Actualización final. Última actualización, esta es en la que todo encaja. Así que, al final de mi última publicación, mencioné que Caleb me escribió diciendo que había surgido algo más sobre la casa. Esto fue lo que pasó. Durante la semana que mis padres estuvieron peleando por mi oferta, a mi mamá se le escapó algo durante una de sus discusiones. Cuando refinanciaron la casa hace unos años, no solo lo hicieron para cubrir gastos regulares. Sacaron capital de la casa específicamente para pagarle cosas a Caleb. Un auto para él cuando cumplió 18 años. Un semestre de universidad comunitaria que abandonó después de 4 meses. Depósitos para 2 apartamentos diferentes a los que se mudó y de los que luego volvió a casa porque no podía pagar el alquiler. Mis padres literalmente habían drenado el capital de su casa financiando los fracasos de Caleb. Y esa era la verdadera razón por la que estaban tan ahogados con la hipoteca. No fueron solo las pérdidas de empleo. Fueron años de inyectar dinero en el mismo hijo que siempre elegían por encima de mí. Y ahora no quedaba nada. Caleb me contó esto porque estaba genuinamente conmocionado por ello. Dijo que no conocía toda la magnitud hasta que los escuchó pelear. Mi papá culpaba a mi mamá por siempre ceder ante Caleb. Y mi mamá culpaba a mi papá por no ganar lo suficiente después del despido. Se estaban destrozando el uno al otro y Caleb estaba sentado en su habitación escuchando todo, dándose cuenta, por primera vez, de que él era el agujero negro financiero que los puso en esa situación. No voy a fingir que sentí pena por ninguno de ellos. Me sentí reivindicado. Todo lo que había dicho durante años sobre cómo me trataban de manera diferente, sobre cómo Caleb recibía todo y yo recibía una bolsa de basura. Y aquí estaba la prueba, reflejada en sus propios estados de cuenta hipotecarios. Seguiría pagando los 22,000 y tomaría la propiedad de la casa, pero ahora iba a añadir condiciones específicamente para él. Tenía 60 días para encontrar un trabajo a tiempo completo. No empacar cosas a tiempo parcial en el súper. Me pagaría alquiler directamente a mí. Incluso si era una cantidad pequeña para empezar. Y firmaría un acuerdo reconociendo que el colapso financiero de nuestros padres estaba directamente conectado con los años de trato desigual entre nosotros. No necesitaba un documento legal. Necesitaba que pusiera por escrito que entendía lo que había pasado y que se benefició mientras a mí me echaron a la calle. Caleb se resistió duramente. Dijo que lo estaba humillando, que él no pidió ser el favorito, que era solo un niño cuando todo esto pasó, igual que yo. Le dije que tenía razón en que él no lo eligió a los 13 años, pero ahora tenía 22 y había estado aprovechándose de eso durante 9 años más mientras yo construía todo desde cero. Le dije que el viaje gratis se había acabado y que si quería vivir en esa casa bajo mi propiedad, estas eran las condiciones. Podía aceptarlas o podía salir a descubrir el mundo real de la misma manera que yo tuve que hacerlo a los 17. Excepto que yo ni siquiera tenía padres a los que recurrir. Aceptó, de mala gana, pero aceptó. La situación con mis padres era diferente. Conduje de vuelta allá el sábado siguiente para la conversación final. Mi papá estaba más calmado esta vez, pero era el tipo de calma que proviene de no tener más opciones, no de la aceptación. Mi mamá había estado llorando, me di cuenta, pero estaba compuesta cuando me senté. Mi papá intentó una vez más. Me dijo que sabía que habían cometido errores, pero que quitarle la casa a un hombre era cruzar una línea. Dijo que él construyó esta familia y mantuvo un techo sobre todos nosotros y que eso tenía que valer algo. Le dije que sí valía. Le dije que valió exactamente por 17 años, que fue el tiempo que me dio antes de decidir que yo no valía la pena el problema.
Le dije que construí todo lo que tenía empezando desde un sofá en el apartamento de Dennis con $400 y un GED. Y la única razón por la que podía sentarme aquí y ofrecer rescatarlos era porque me echaron y me obligaron a convertirme en alguien que pudiera hacerlo. Mi mamá intentó el ángulo de la culpa. Dijo que los estaba castigando por una mala noche. Le dije que no fue una mala noche. Saqué la línea de tiempo de nuevo y la repasé línea por línea. El curso de certificación, los cumpleaños olvidados, que me culparan del robo en la tienda de Caleb, los años de decirme que yo era el problema cuando era el único en esa casa que realmente lo intentaba. Y luego le dije que la peor parte no fue el portazo ni la bolsa de basura. La peor parte fue ella. Parada ahí, diciéndome que volvería rogando, porque estaba tan segura de que yo no era nada sin ellos que ni siquiera consideró la posibilidad de que pudiera estar equivocada. Y ahora, aquí estaba ella, 9 años después, siendo la que rogaba. No tuvo respuesta para eso. Firmaron. A mi papá le temblaba la mano cuando lo hizo, pero firmó. La casa fue transferida a mi nombre. Pagué los 22,000 directamente a la compañía hipotecaria. Mis padres ahora viven en una casa de la cual soy dueño, pagándome alquiler todos los meses. Caleb consiguió un trabajo a tiempo completo en un almacén en las 3 semanas siguientes a nuestra conversación y paga su parte. Puse el alquiler lo suficientemente bajo como para que puedan sobrevivir, pero lo suficientemente alto como para que lo sientan todos los meses. Cada cheque que firman tiene mi nombre. Todos los meses se les recuerda quién los salvó y lo que les costó haberme desechado. No voy a fingir que esto se siente como un cierre, porque no es así. Cierre significaría que lo he superado, y no lo he hecho. Todavía pienso en esa noche de jueves de octubre. Todavía recuerdo el sonido de esa puerta y el peso de esa bolsa de basura. Pero ahora, cuando pienso en ello, también pienso en el hecho de que la casa donde ocurrió tiene mi nombre en las escrituras. La mujer que me dijo que volvería rogando me escribe un cheque todos los meses. El hombre que cerró de un portazo esa puerta vive bajo mi techo ahora. Mi mamá me dijo que volvería rogando en un mes. Se equivocó. Tomó 9 años, pero no fui yo el que volvió rogando. Así que hipotecaron su casa para financiar al chico que no pudo mantener un semestre en la universidad comunitaria o conservar un apartamento, un auto, una matrícula que abandonó, 2 depósitos de apartamentos que perdió. Literalmente convirtieron el capital de su casa en la incapacidad de Caleb para independizarse y luego tuvieron la audacia de llamar al otro hijo pidiendo dinero. Eso es como quemar tu balsa salvavidas para mantener encendida la fogata y luego sorprenderte cuando sube la marea. ¿Y saben qué es devastador sobre todo este asunto? Caleb, enterándose de que él era el pozo sin fondo financiero, sentado en la habitación de su infancia escuchando a sus padres culparse mutuamente por haber derrochado dinero en él. Ese es el momento en el que la identidad entera de este chico colapsó. Pasó 22 años pensando que él era el amado, el protegido, y resulta que solo fue el error más caro que cometieron. Sus padres no lo amaban más. Simplemente lo consintieron hasta volverlo un inútil y a eso le llamaron amor. Y aquí es donde tengo que ponerme serio por un segundo porque la gente va a estar dividida con esto. Algunos dirán que Ope, el autor, fue demasiado lejos, que hacer que tu familia firme documentos y se conviertan en tus inquilinos es cruel, y lo entiendo. Pero necesito que todos vean el panorama general. Este hombre no tenía que gastar $22. Podría haber enviado un emoji riéndose y cambiado su número. Podría haber dejado que perdieran la casa y no pensar nunca más en ello. En lugar de eso, los salvó. Salvó a las personas que lo tiraron a la basura. Solo lo hizo en unos términos que los obligaron a reconocer lo que hicieron. Y la gente se siente incómoda con eso porque nos han enseñado que el perdón se supone que debe ser gratis e incondicional. Pero el perdón sin responsabilidad no es perdón, es permiso. Y estos padres han estado operando con permiso toda su vida. Permiso para descuidar a un hijo, permiso para malcriar al otro, permiso para nunca mirar las consecuencias. La parte que se quedará conmigo es lo que dijo al final, que esto no se siente como un cierre. Y le creo, porque una ira tan específica, una ira que has estado refinando durante 9 años, no desaparece simplemente cuando consigues lo que querías. Él es el dueño de la casa ahora, él ganó. Pero sigue siendo ese chico de 17 años parado en el porche con una bolsa de basura en algún rincón de su mente. Y ese chico nunca se va a ir del todo. Las escrituras tienen su nombre, ese muntume de mudío. Pero el daño también tiene su nombre. Y la última frase, tomó 9 años, pero no fui yo el que volvió rogando. Esa es la línea final más dura que he leído jamás en Reddit. Eso no es soltar el micrófono, mic drop. Ese es un hombre bajando el micrófono suavemente porque no necesita tirarlo. Ya es el dueño del escenario.